Vamos a ver ahora las enfermedades más frecuentemente preguntadas, más frecuentemente vistas en dermatología. La dermatitis, la inflamación de la piel, la dermatitis o eczema. Entonces, cuando nosotros hablamos de dermatitis y dermatosis, tiene que ver con la diferencia de si hay proceso o no de inflamación. Entonces, si el proceso fisiopatológico básico de todo es la inflamación generada de forma endógena, exógena o por infecciones aledañas. Entonces, eso es dermatitis y las otras enfermedades serán dermatosis. Las dermatitis pueden ser, ¿no? A nivel, tenemos ahí la piel, pueden ser no infecciosas y pueden ser infecciosas. Las no infecciosas pueden ser de causa, ¿no? Endógena y exógena. Las exógenas, por ejemplo, la dermatitis de contacto, que lo vamos a revisar también. Y las endógenas, como por ejemplo la dermatitis alérgica, atópica, la dermatitis seborreica, característica que también la vamos a revisar en la segunda sesión. Las infecciosas, que son las más preguntadas, ¿no? Básicamente va a producir una dermatitis infecciosa, generado básicamente por este proceso infeccioso a nivel, puede ser, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a nivel incluso el estrato córneo nada más, como los ectoparásitos, a nivel estrato espinoso, como las tiñas, o a nivel de la epidermis propiamente, como por ejemplo los impétigos, o infecciones dérmicas, como la celulitis, ¿no? Entonces, cuando es más superficial la erisipela, cuando es más profunda la celulitis, entonces vamos a diferenciarlo, por eso de acuerdo a los niveles, y a la etiología. Entonces, la etiología básicamente de estas dermatitis infecciosas puede ser bacterianas, ¿no? Ahí tenemos sobre todo estafilococo y estreptococo como los grandes generadores de todos estos procesos, micóticas, que pueden ser superficiales, y las tiñas clásicas, y los ectoparásitos, sobre todo, ¿no? La acarosis y la pediculosis. Veamos entonces lo que es infecciones bacterianas. Y en infecciones bacterianas vamos a tener primero aquello que afecta solamente la epidermis, que es superficial. Dentro de ello, básicamente el impétigo. Dentro de las superficiales, la más importante de todas, el impétigo. Una lesión típicamente con costras mielicéricas que afecta sobre todo el rostro de niños pequeños entre 2 y 6 años. Ese es el grupo de edad afectado, el impétigo. Y no en cualquier niño, generalmente de zonas deprimidas económicamente, por lo general en condiciones de mala higiene. Hoy en día el impétigo se ve sobre todo en el tercer mundo. Aspectos básicamente generales del impétigo, vamos a ver que el concepto, ¿no? es una infección básicamente pediátrica que es causada fundamentalmente por Staphylococcus aureus, ¿no? 80% de los impétigos son de causa por Staphylococcus aureus. Menos frecuente, Streptococcus piógenes, o también llamado estreptococo grupo A, y por eso vamos a llamarlo gas. Estreptococo grupo A, ¿ok? Entonces el estreptococo grupo A, o llamado también gas, es uno de los más frecuentes patógenos del ser humano, y vamos a ver que es muy importante, en este caso, en el impétigo, aproximadamente del 20%. El grupo de edad que genera este impétigo fundamentalmente es el de mayor incidencia, 2 a 6 años, y es un proceso altamente contagioso. Vamos a tener dos tipos de impétigos. El impétigo no buloso, el más leve, que es el 70% de los impétigos, ¿no? Y que ahí solamente un 10% es por estreptococo grupo A, ojo, y el impétigo buloso, que es el 30% y que fundamentalmente se debe a la toxina exfoliativa, ¿no? Del Staphylococcus aureus, ¿no? Sobre todo del Staphylococcus aureus, la toxina exfoliativa, el impétigo buloso. Entonces, básicamente, como decíamos, a veces puede haber incluso en estos impétigos coinfección en un 10%. Los factores para poder hacer que un niño haga impétigo son, como habíamos dicho, baja higiene, calor y humedad, es de zona tropicales típicamente. Dermatitis atópica puede predisponer, ¿no? Puede predisponer a que el niño haga
haga impétigo, la diabetes, que se puede presentar muy tempranamente, el VIH, son aquellos factores que pueden generar impétigo. El impétigo se diagnostica básicamente clínicamente. El no buloso, como vemos ahí, alrededor de cara y boca, sobre todo, y extremidades, ¿no? Con la típica costras mielicéricas, inicia con pápulas, como decíamos, son las lesiones primarias clásicas, primero pápulas, vesículas rodeadas de eritema, ¿no? y después se llenan de pus, se hacen pústulas. Estas pueden romperse y va a generar una secreción color miel, una costra llamada así, costra mielicérica, característico del estafilo, ¿no? Costra mielicérica característica. Y esto sana sin dejar cicatrices, eso es lo interesante. Muchas veces puede ser pruriginoso, ¿no? Entonces ese es el no buloso, el más característico. El signo de Nikolsky aquí es, a pesar de que es estafilo, es negativo. Buloso, como ven ustedes, miren las flictemas, miren las bulas, ¿no? Buloso, ¿no? Más de 1 centímetro. Generalmente se va a ver, ¿no? Ampollas o bulas en tronco, extremidades superiores, vesículas que crecen, forman ampollas grandes y flácidas que se rompen y forman costras delgadas, pero ya de color marrón, no tiene esa característica mielicérica. Y sigue siendo el signo de Nikolsky negativo. La fiebre es posible especialmente en el buloso, más no en el no buloso. El impétigo raramente hay fiebre, pero puede haberlo cuando es buloso. El tratamiento va a ser básicamente lavado, o sea, hay que hacer una buena higiene. Se recomienda el uso de agua mezclada con clorhexidina, por ejemplo, es una buena alternativa. En el no buloso leve, se recomienda, que son la gran mayoría, se recomienda el uso solamente de higiene y mupiromicina. La mupiromicina tópica es suficiente. En el no buloso, pero severo, y en el buloso, incluso la ectima, que es una complicación del impétigo, cuando esta infección llega a la dermis y necrosa y se vuelve necrosante, es el ectima, entonces ahí sí se recomienda el tratamiento antibiótico sistémico. Entonces estamos hablando de dicloxacilina, penicilina antiestafilocócica, importante, o la cefalexina, cefalosporina primera oral, que es bastante de muy buena biodisponibilidad. Entonces ese es el tratamiento básicamente del impétigo. Veamos ahora otras infecciones, sobre todo asociadas a estafilo, foliculitis, forúnculo, carbunco. Entonces, ¿por qué ponemos juntos? Porque van a ver por qué tienen tanta relación. Entonces, la foliculitis, como ven acá en esta imagen, miren, es fundamentalmente una inflamación del folículo piloso, sobre todo a nivel en la parte que atraviesa la epidermis, o sea, muy superficial, sobre todo es el proceso inflamatorio infeccioso, es solamente superficial en la epidermis. Entonces, a veces puede comprometer la glándula sebácea, pero es netamente epidérmico. En cambio, el forúnculo, ya la foliculitis se profundiza y ya se hace dérmico. Entonces va hacia la dermis. Entonces, si uno viera el dibujo, uno dice, ¿no? Tienes acá tu piel, ¿no? Tienes acá el bulbo piloso, y la infección de la foliculitis está solamente acá, y acá estaría la del forúnculo. Ok. Entonces la foliculitis es una foliculitis en realidad profunda, ¿no? Y la dermis generalmente va a generar un absceso. Eso es lo característico del forúnculo. Entonces el forúnculo ya genera absceso. Miren, diferente acá. Mientras que el carbunco ya son foliculitis confluentes. Entonces varias foliculitis con varios abscesos generan necrosis y eso se denomina carbunco. Entonces son muy frecuentes ya en estas infecciones ver pápulas y pústulas asociadas porque son dermatitis. La dermatitis generan pápulas siempre y pueden generar vesículas y pústulas.
Entonces, y tienden a ser también pruritíticas. Ahora, suelen drenar pus, ¿no? Como ven ustedes, este tipo de lesiones suelen drenar pus. El tratamiento pasa fundamentalmente en muchos casos por la excisión y drenaje. Recuerden que especialmente en aquellas que son pustulosas se recomienda siempre limpiar, drenar, excisionar. El cefalexina en los leves, usar vía oral, y doxiciclina en los moderados a severos. ¿Por qué doxiciclina, doctor? Porque las tetraciclinas tienen mucha mejor performance contra estafilo, especialmente incluso contra posibilidad de estafilo resistente, meticilino resistente. Veamos ahora otra infección importante, ¿no? La hidradenitis supurativa, fundamentalmente, ¿no? Visto en áreas como axilas, periné, ¿no? Entonces, también llamado hidrasadenitis, o sea, la hidradenitis o hidrasadenitis, que es un término más antiguamente usado, ¿ok? Entonces, es lo mismo, hidradenitis, hidrasadenitis. Entonces, una condición, a diferencia de las anteriores, que son condiciones agudas, esta es una condición crónica y caracterizada básicamente por bultos dolorosos debajo de la piel causados por bloqueo de folículo piloso. O sea, se bloquea el folículo piloso y alguna de sus glándulas. Entonces, lo interesante es que está la localización. Su localización típica es la axila. Generalmente la lesión primaria suele producir un absceso, un quiste. Entonces suele estar localizado, como ven acá, axila, ¿no? Suele estar localizado típicamente en la axila, ingle, perineal, incluso perianal, ¿no? Y el compromiso también suele comprometer glándula apocrina. Entonces, no solamente el vello, sino la glándula apocrina que está alrededor de este bulbo piloso. Entonces, se obstruye, se enquista, es muy doloroso. Generalmente el primer episodio se presenta como ven acá, un nódulo abscedado. Nódulo abscedado. El tratamiento es limpieza, o sea, incluso la excisión y limpieza. La clindamicina es el medicamento inicialmente utilizado, primariamente utilizado. La doxiciclina tiene mejores resultados, es generalmente el recomendado ante la recidiva de este cuadro de hidradenitis supurativa. Recuerden, la hidradenitis supurativa es crónica, es crónico y polimicrobiano. La dermis superficial, entonces, puede generar algunas infecciones interesantes, pero ya estamos hablando, hemos estado en la epidermis, ahora estamos en la dermis. Y en la dermis, ahora vamos bajando, pero en la superficial, ¿no es cierto? La dermis superficial, la erisipela. Entonces, en la dermis superficial tenemos como infección clásica la erisipela. Infección de piel que afecta fundamentalmente la dermis superior. Muy intensa, producida netamente por estreptococo grupo A, estreptococo piógenes, grupo A, el gas, el estreptococo grupo A, es la causa más común. Tiene la famosa toxina eritrogénica y miren cómo se genera todo un proceso intenso, ¿no? De edema incluso, porque hay compromiso linfático y márgenes bien definidos, características. Generalmente hay una entrada por una pequeña erosión en la piel. La diseminación tiende a ser netamente linfática
El diagnóstico es totalmente la diferenciación, otro es clínico, y diferenciarlo de celulitis, básicamente, ¿no es cierto? Hacer la diferenciación de la celulitis, y la característica de esta lesión es que casi en el 100% es rostro. Las erisipelas suelen ser en el rostro, en la cara, y lo típico es la delimitación, bien delimitados, con edema, diseminación linfática y en rostro, sobre todo. El tratamiento de una erisipela, siendo estreptococo, ¿no? Estreptococo grupo A, piógenes, la penicilina es súper útil, es suficiente en la mayor parte de las veces, y se puede dar penicilina B oral. Penicilina B oral. La cefalexina es una buena alternativa, incluso cuando eres alérgico a la penicilina, se puede darse, ¿no? Cefalosporina, recuerden que la relación cruzada es 5 a 7%, no es mucho, la cefalexina es una buena alternativa. Veamos ahora dermis más profunda, la celulitis. Y entonces vamos a ver que la infección de dermis profunda y el tejido subcutáneo es básicamente lo que va a comprometer la celulitis. Los factores de riesgo básicamente para hacer celulitis es el pie de atleta, justamente cuando se ven en gente joven, en diabéticos, el pie de atleta, las heridas y lesiones en piel, ¿no? Eso incluso en adultos mayores, la insuficiencia venosa, más de adultos mayores, el diabético, ¿no? hace celulitis con alguna frecuencia, y las alteraciones linfáticas que pueden ser ejercidas a veces por hipertensión abdominal, ¿no? Obesidad, sobrepeso, entonces, o postquirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen drenajes, especialmente en mastectomías y cirugías ablativas, entonces tienes todas esas condiciones, ¿no? El pie atleta, la insuficiencia venosa, son características. El estreptococo es la causa más común, acá es estrepto. Estreptococo, ya van viendo que dermis es estrepto, piel superficial es estafilo. ABS es estafilo. ¿Diferencial con quién? Hay que hacer obviamente el diferencial con erisipela. Ya sabemos que erisipela es fundamentalmente de cara y está muy bien delimitado. Y lo otro es la diferenciación con la fasciitis necrotizante, que es por suerte muy rara. Entonces el diagnóstico va un eritema localizado, el hinchazón, la sensibilidad y el calor. Como ven ustedes, miren, lesiones que incluso producen flictemas en el proceso inflamatorio, ¿no? Cuando son muy extensas, ¿no? La coloración muy intensa, roja, el edema, el calor. Puede haber signos sistémicos, incluso leves, como fiebre, malestar. Puede haber incluso complicaciones como abscesos y osteomielitis. Entonces la celulitis no es cualquier cosa. Recuerden que toda infección de piel más profunda, ¿no? por su vascularización un poco limitada, y sobre todo porque recuerden que la priorización siempre la circulación va hacia los órganos más vitales, entonces requiere tratamientos más prolongados, generalmente de 2 semanas como mínimo. ¿Okay? El tratamiento entonces de una celulitis, que además de esta característica diferencial con la erisipela, que es el hecho de que la erisipela es más en rostro y lo demás, es también el ganglio. Generalmente las celulitis tienden a infartar y a producir adenopatías dolorosas, satélites se llaman, ¿no? En el área. Por ejemplo, este paciente, uno le buscaría en la ingle un tremendo ganglio infartado. Tratamiento de la celulitis leve puede ser solamente con penicilina, porque es estreptococo. El leve, 100% es estreptococo. Penicilina B, acuérdense con un estreptococo grupo A o un estreptococo, igual decir lo mismo, es decir, estreptococo piógenes, B penicilina y se muere casi inmediato. Cefalexina es una opción siempre oral,
Y en alérgicos, incluso que no quieres darle cefalexina, podría usar acitromicina. En el moderado, la celulitis o con compromiso sistémico, se recomienda poder utilizar, si está hospitalizado, penicilina G intravenosa, aunque es bastante trabajoso, se da cada 4 horas, y cefazolina es de mucho mejor performance, ¿no es cierto? La vancomicina, ante la sospecha de una severidad probablemente podría estar asociado a estafilo. Entonces ahí sí amerita vancomicina. Vamos ahora a lesiones dérmicas, ¿no?, raras, pero que pueden suceder, como el ectima. El ectima es una complicación del impétigo. Los pacientes generalmente con infecciones superficiales por estreptococo, ¿no? Básicamente esto es por estreptococo, algunas lesiones. Acuérdense que el impético más frecuente es 80% es estafilo. Pero las lesiones que son a veces por el estreptococo pueden a veces hacer úlcera, necrosar, y hacer una úlcera necrótica hacia la dermis. Y eso se llama ectima. El tratamiento se recomienda que sea parenteral. Miren ahí, ¿no?, las lesiones que les estaba diciendo. Pero este tipo de lesión ulcerada de piel también puede generarse a veces por pseudomonas, y eso se llama ectima gangrenoso. Miren ustedes lo grave en esta criatura, el ectima gangrenoso por pseudomonas. Úlcera necrótica por pseudomonas originosa. Claro, hay factores generalmente en contra, son pacientes que han usado muchos antibióticos, son pacientes que están con enfermedades sistémicas, inmunosuprimidos, y es una lesión muy dolorosa, indurada, pustulosa, ¿no? Generalmente alrededor de periné, en esas áreas, en miembros inferiores. El manejo es antipseudomona, ¿no?, se recomendado con cefepime y fluoroquinolonas, ¿no? Importante para poder controlar este proceso. Ectima gangrenoso, recordar, pseudomona, ¿no? Ectima común, pues si quieren llamarlo así, ¿no?, o ectima vulgar, le dicen también algunos. Acuérdense que en dermatología el término vulgar quiere decir común. Les van a ver ustedes acné vulgar, psoriasis vulgar, es lo más frecuente, es lo común. Por ser frecuente, es vulgar. ¿Okay? Ese es el término que se suele utilizar generalmente en dermatología. Vamos acostumbrándonos. Una infección de piel crónica con compromiso generalmente de nervios periféricos, la lepra. La lepra que siempre es, más que histórica, y hoy en día se ha visto brotes de lepra en Lima a raíz de la migración de un país, no porque Venezuela sea un país de leprosos, ojo, eso no es lo que queremos decir, sino porque recuerden que es un país que ha tenido condiciones sanitarias muy disminuidas no porque la población no lo haya querido, sino porque tenía un gobierno irresponsable, ¿no? Y han tenido que emigrar en muy malas condiciones, y ha habido brotes de lepra, sobre todo en el norte y en Lima sobre todo, ¿eh? La lepra, la enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa, crónica, causada por una exposición prolongada. Tiene que ser prolongada la exposición a Mycobacterium leprae. Por eso generalmente van familias completas las que se contagian, ¿no? Este es un bacilo ácido resistente, de crecimiento lento, que compromete sobre todo piel y nervios periféricos. ¿Qué es lo importante en lepra? Diferenciar la lepra lepromatosa de la lepra, ¿no?, tuberculoide. La lepromatosa es la facies leonina clásica, genera disminución de la respuesta inmune. Entonces se le suele decir anérgicos. No son tan anérgicos, pero en realidad tiene una mala expresión, y por lo tanto va a tener obviamente cualquier reacción, ¿no? Cualquier reacción del sistema inmune va a ser baja, como la lepromina. La lepromina tendría que ser, o test de Matsuda sería negativo, ¿no es cierto?
Entonces la lepra lepromatosa es máculas, una lesión con múltiples máculas y nódulos simétricos. La facies característica, ¿no? Esa facies leonina, miren esas lesiones nodulares en cara, ¿no? que deforman completamente, ¿no? Hay muchos macrófagos con bacilos, poco linfocito, es multibacilar. La lepra lepromatosa es multibacilar, ¿no? Es bacilo ácido alcohol resistente positivo, y la lepromina va a ser negativo porque es anérgico, ¿no es cierto? Esa es la lepra lepromatosa, la típica fase leonina, donde va a haber anestesia ¿no? simétrica generalmente en miembros superiores, enfermedad sistémica y no mejora solo. Requiere un tratamiento de 1 año, es mucho más severo. Entonces la lepra lepromatosa, fase leonina, recordar la lepra lepromatosa, es multibacilar, VAR positivo y es Matsuda o lepromina negativo, ¿ok? Porque es anérgico. En cambio, la lepra tuberculoide, mejor pronóstico, ¿no? El mejor pronóstico, son hiperérgicos más bien. Son hiperérgicos, son asimétricas las lesiones, son escasas, no son muchas, son pequeñas, tienen granulomas, ¿no? Granulomas, sobre todo, ¿no? Células epiteliales en piel y nervios, es paucibacilar, suele ser VAR negativo, ¿no? Paucibacilar, es bacilo ácido alcohol VAR negativo y lepromina positiva. Desde Matsuda positivo, lepromina positiva. Suele tener nervios muy engrosados, parálisis, anestesia y es asimétrica. Es simétrica la lepromatosa, la tuberculoide es asimétrica. Okay. Entonces, entre los dos, el manejo va a variar un poco. Entonces, ¿qué se utiliza? Se usa dapsona como base y rifampicina. Y la clofazimina va a depender. Entonces, si es tuberculoide, solamente necesita dapsona y rifampicina por 6 meses. Dapsona y rifampicina. Y si es lepromatosa, requerirá los 3. Dapsona, rifampicina y clofazimina por 12 meses. Ok. Entonces, esta parte es importantísimo, lo que es infecciones bacterianas, recordar impétigo sobre todo, ectima, que es por lo curioso, y la celulitis. Continuando con las dermatitis infecciosas, vemos ahora las dermatomicosis, la parte micótica, ¿no? Entonces, las dermatomicosis, justamente el nombre de estas infecciones fúngicas de piel, ¿no? Sobre todo cabello y uñas, ¿no? Llevan este nombre, o sea, se le denomina a estos hongos dermatofitos precisamente porque infectan el tejido queratinizado. Son muy superficiales, ¿ok? E incluyen miembros básicamente del tipo Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Fundamentalmente el Trichophyton rubrum es el que tiene uno que acordarse y el tonsurans a nivel capitis. Ahora vamos a dejar eso bien claro porque esa es la pregunta clásica, ¿no? Entonces estos básicamente llegan hasta la espinosa, ¿no? Porque van a producir un proceso por eso inflamatorio. Recuerden que para poder producir un proceso inflamatorio tienen que llegar hasta la capa espinosa. Mientras que, por ejemplo, la tiña versicolor, ¿no? O la llamada pitiriasis versicolor solamente es córnea nada más, es corneal y por eso es que no produce un efecto antiinflamatorio y básicamente una decoloración. Entonces vamos a ver que tenemos por eso las micosis muy superficiales, las que afectan solamente córnea como pitiriasis versicolor, las piedras, la tiña negra, ¿no? Donde básicamente el agente es Malassezia furfur en su forma de levadura, no de hifa. Cutáneo mucoso, básicamente aquellos que afectan hasta la zona espinosa. Y esos son básicamente los dermatofitos clásicos y también la cándida, ¿no? En las mucosas. Trichophyton, ¿no? El Epidermophyton y el Microsporum canis, que es importante en lo que es básicamente la infección
en niños de la tinea capitis. Y las subcutáneas, que las ven en la parte de infectología, básicamente esporotricosis y cromoblastomicosis. Y entonces vamos a ver este cuadrito, es importantísimo, lo vamos a revisar varias veces cuando veamos preguntas en bancos también. Este cuadro es clásico de los cuadros que nosotros utilizamos, que nosotros hemos hecho, la tinea unguis, ¿no? Tenemos acá nuestra uñita comprometida en la tinea unguis, y entonces tenemos ahí, ¿no? Básicamente el Trichophyton rubrum. Acuérdense, el rubrum. El rubrum es el más importante. O sea, más bien debemos acordarnos cuándo no es rubrum. ¿Ok? Cuándo no es rubrum. Entonces, para todos efectos, acuérdense, rubrum. ¿Cuándo no es rubrum? Ah, capitis, ahí vamos a ver. Entonces, tinea unguis o onicomicosis, ¿no? Y el tratamiento es uno de los pocos que son sistémicos, vía oral, ¿no? La terbinafina, que también puede utilizarse en forma tópica, pero en este caso por vía oral, en el caso de la tinea unguis. Es el tratamiento de elección. La tinea capitis, ahí es donde cambia. Ahí tenemos nosotros el tonsurans en el adulto y los microsporum en los niños. ¿Por qué? Por las mascotas, sobre todo el perro. Microsporum canis, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener los microsporum en los niños que van a producir el Querion de Celso. La Grisiofulvina siempre ha sido para estos el de elección, sin embargo es teórico porque en nuestro medio no existe Grisiofulvina. Tenerlo en cuenta, ha sido materia de pregunta alguna vez hace muchos años. Hoy en día lo que se recomienda es la terbinafina como alternativa, ¿no? En paralelo a la Grisiofulvina. Entonces esto es como ven acá, miren acá el inflamatorio tipo Querion, por ejemplo el Celso en niños, ¿no? El Trichophyton tonsuran en adulto y Microsporum en niños. La tinea corporis, la típica tinea corporis, miren ustedes cómo es, ¿no? De tipo circinada, ¿no? Típicamente en las zonas de antebrazos, piernas, en el tronco. La tinea corporis es rubrum también, igual, sigue siendo rubrum, y el tratamiento es tópico por 2 a 4 semanas, clotrimazol. Y la tinea pedis, la más frecuente de todas estas, fundamentalmente también Trichophyton rubrum y clotrimazol tópico. Lo que es en estas infecciones por dermatofitos, lo que es la tinea versicolor, vamos, la más superficial de todas, la que solamente van en córnea. Entonces, es una micosis superficial muy benigna, básicamente donde se ve una tinea versicolor. Una tinea versicolor se ve en climas cálidos, tropicales y húmedos. Entonces va el rango de mayor incidencia 21 a 30 años. Se puede ver en niños y en adultos adultos, pero adultos jóvenes es el grupo y adolescentes son los más afectados, 21 a 30 años, que son los que generalmente su piel por la seborrea muchas veces predispone a esto. Básicamente la malacesia globosa y furfur, antiguamente llamada Pitirosporum ovale, ¿no? Hoy en día malacesia furfur y malacesia globosa son los agentes fundamentales. Y los factores de riesgo para poder hacer una tinea versicolor, que justamente los suelen tener exacerbados estos adolescentes y jóvenes, es la seborrea, por ejemplo, la inmunosupresión, especialmente aquellos que tengan VIH. ¿Por qué producen estas lesiones hipopigmentadas? Entonces, lo que pasa es que estos hongos degradan lípidos e inhiben la tirosinasa. Recuerden que al inhibir la tirosinasa se provoca hipopigmentación, o sea, se va a bloquear la formación de melanina, más o menos como lo que pasa, eso es la inhibición de la tirosinasa, característico como sucede en el albinismo, ¿no es cierto? Entonces, la hipopigmentación que se va a ver en estos casos. Entonces no va a ser pérdida de melanocitos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, el vitíligo, sino va a ser inhibición de la actividad de tirosinasa, lo que va a generar lesiones hipopigmentadas. Y entonces vamos a ver las máculas redondas, miren ustedes, ¿ven? Ahí tienen las máculas redondas, bien delimitadas, con escamas finas, ¿no? Sobre todo en el rostro, pueden carecer, ¿no? Pueden coalescer, acá falta una O, pueden coalescer en parches, ¿no? Y hacer formas irregulares, a veces coalescen, como ven acá, mira, ¿eh? Y ya hacen lesiones en parche,
¿no? Características en tronco y en rostro, sobre todo en tronco y rostro, ¿no? Las lesiones hipopigmentadas. La lámpara de Wood es el proceso diagnóstico más importante. La lámpara de Wood, como habíamos dicho más temprano, va a dar una coloración azulada de la piel, ¿no? Violácea, azulada, pero aquí se va a volver fluorescente, ¿no es cierto? Entonces va a mostrar una fluorescencia, ¿no? Que es diagnóstica sobre todo para esta enfermedad, para la tiña versicolor, o también llamado muchas veces pitiriasis versicolor. Ojo que también se ha venido la pregunta de exámenes como pitiriasis versicolor. Tiña versicolor, pitiriasis versicolor, ¿ok? Y entonces es una buena prueba, pero la sensibilidad, a pesar de que es muy específica, la sensibilidad es un poco baja, menor de 50%. Prueba confirmatoria fundamentalmente va a ser el hidróxido de potasio. Y con ese hidróxido de potasio, como ven ustedes, acá van a ver las pequeñas, ¿no? hifas, y también van a ver las levaduras. Entonces eso se le suele llamar patrón de espagueti con albóndigas. Patrón de espagueti con albóndigas. Entonces eso es lo característico ahí que hay que ver, ¿no? Y entonces se ve ese patrón de espagueti con albóndigas cuando se utiliza el raspado, ¿no? Y el examen con KOH, ¿no? Con hidróxido de potasio, para poder observar las hifas y levaduras. El tratamiento de la tiña versicolor pasa por antifúngicos tópicos, ¿no? Esa es la primera línea, sobre todo el sulfuro de selenio y la pitiriona de zinc, pero sobre todo acordarse el sulfuro de selenio de primera elección en forma de loción o de champú. Después está como alternativa el uso de azoles tópicos, que pueden ser, principalmente se recomiendan miconazol y ketoconazol, ¿no es cierto? La terbinafina también en forma de crema, la terbinafina al 2% en forma de crema. Y el tratamiento oral es muy raro que se tenga que usar, salvo en casos muy severos de pacientes inmunosuprimidos. Entonces, acordarse, malacesia furfur, la pitiriasis versicolor, como se la suele llamar en los exámenes, que es la tiña versicolor, recordando que es muy superficial y las lesiones son netamente hipopigmentadas en la piel. Veamos ahora ya las lesiones un poquito más profundas que ya llegan hacia el estrato espinoso. Y entonces, como decíamos, oral y traconazol es en inmunosuprimidos. Tiña capitis, vayamos de arriba hacia abajo. Tiña capitis. Entonces, la tiña capitis es la tiña más vista en niños. Es la más vista en niños. Acá se va a ver el Trichophyton tonsurans. El clásico Trichophyton tonsurans es el más común de los que pueden afectar, ¿no? a el cabello. La tiña va a producir una zona alopécica intensa, ¿no? No permanente en el caso del Trichophyton tonsurans, y los Microsporum, especialmente el canis, ¿no? y el Microsporum audowuni, que básicamente son los que se ven por contagio de mascotas, de animales, en los niños. Entonces, estos pueden generar lo que se llama, ¿no? la tiña capitis inflamatoria. O sea, la más frecuente es la no inflamatoria, pero cuando es inflamatoria van a ver el famoso Querion de Celso. Esta es la lesión nodular típica del Querion de Celso, de la lesión inflamatoria. El diagnóstico para todo, y eso sí, es el mismo diagnóstico que vamos a usar para todas las tiñas, ¿ah? Entonces, lo repetimos, la preparación de KOH clásica, algunas veces puede utilizarse una tinción fúngica, pero básicamente el raspado con preparación de KOH que muestra hifas segmentadas, ramificadas. En este caso va a ser hifas, ¿ok? Entonces, la preparación de KOH para poder hacer el diagnóstico. El manejo de la tiña capitis pasa por antifúngicos tópicos apoyados con la vía oral en el caso del inflamatorio. En el caso del Trichophyton tonsurans, del no inflamatorio, se puede utilizar tópicos nada más, como terbinafina al 1%, y en el caso de los inflamatorios se recomienda la grisofulvina o la terbinafina, ¿ok? Entonces, eso en tiña
en Tinea capitis. Tinea corporis, la Tinea corporis, Trichophyton rubrum, ¿no es cierto? Aspecto, básicamente, afecta básicamente un lugar del cuerpo que no sea pie, ¿no es cierto? Porque si no sería pedis, que no sea cuero cabelludo, capitis, que no sea uña, si no sería onicomicosis, y que no sea ingle, si no sería cruris. Entonces, la Tinea corporis puede darse en cualquier parte del cuerpo que no sea lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Pies y a veces manos, ¿no? O sea, las uñas básicamente, ¿no? En los pies, en las uñas, ¿no? En la ingle, la cruris, ¿no es cierto? Y el cuero cabelludo. Entonces, en cualquier zona diferente a estas 4 puede darse la Tinea corporis. Principalmente se suelen ver ¿en qué? En los brazos, en la parte superior del cuerpo, en el tronco. Suele aparecer una placa redonda con la característica de ser pruriginosa, eritematosa y que va creciendo en forma circinada, centrífugamente. Te va creciendo centrífugamente, dejando un aclaramiento central, como ven acá, ¿ve? Y el borde inflamatorio circinado, con un borde elevado, ¿no? Y descamativo. Entonces, ese es lo que se suele ver, ¿no? Lo que se llama la Tinea corporis o la tinea también a veces llamada circinada, ¿no es cierto? El manejo de esta tinea es netamente tópico, de 2 a 4 semanas, de clotrimazol como fármaco fundamental que está en petitorio. Veamos ahora la tinea más frecuente, que es la Tinea pedis, que es la tinea clásica del adolescente y el joven, ¿no es cierto? Entonces, la Tinea pedis, ¿no? Se ve básicamente en adultos y adolescentes. El Trichophyton rubrum es el agente básicamente causal, pero también existe otro Trichophyton que es el interdigitale. También existe otro más, pero el rubrum es el característico, la elección para cualquier pregunta. El diagnóstico es básicamente el típico intertrigo, o sea, la lesión interdigital, que también se llama lesión de intertrigo, ¿no? Es lo más común. Descamativa, erosiva, como ven, ¿no? Descamativa, intertrigo, clásico, y con erosiones que tienden a hacerse crónicas. O sea, el intertrigo crónico es lo descamativo, es lo más frecuentemente visto. De ahí tenemos, ¿no? Va a generar al principio zonas eritematosas entre los dedos de los pies y de las manos. Entonces, esa es la lesión característica de la Tinea pedis. La lesión en mocasín es más crónica, es una lesión crónica, como ven acá, es como si tuviera puesto un mocasín, ¿no? La lesión en mocasín es el engrosamiento ya hiperqueratósico de las plantas del pie. Entonces ya todo se vuelve hiperqueratósico de las plantas del pie. Es otra forma de presentación característica de la Tinea pedis, la lesión en mocasín. El tratamiento de la Tinea pedis es tópico, netamente tópico. La butenafina al 1% es uno de los que más se utilizan hoy en día en todo el mundo. El clotrimazol es lo que tenemos nosotros en petitorio. El ciclopirox en dosis baja, que también se usa en uña, como laca. El ciclopirox al 0.77% en loción, son los que más se utilizan. No hay una indicación en Tinea pedis de vía oral, excepto en inmunosuprimidos. La Tinea unguium o onicomicosis. Ahora vemos a la uña, la onicomicosis. Entonces, uñas de manos y pies, cualquiera puede ser contagiado con estos Trichophyton rubrum, que es el más importante. Puede afectar la matriz, la placa o el lecho de la uña. Generalmente la lesión clásica empieza distal. Recordar siempre, lo clásico en rubrum es distal y cuando afecta, o lateral, y cuando afecta la base, cándida. Y eso es clásico ¿de quiénes? De los diabéticos. Las cándidas suelen a veces asociarse a infecciones del borde paroniquias. Y entonces distal puede ser distal y lateral, lo más frecuente, que es lo que se suele ver con el Trichophyton rubrum, distal y lateral. Entonces, también puede a veces sumarse o puede ser también debido a Trichophyton mentagrophytis, pero fundamentalmente es Trichophyton rubrum. Lecho o base cándida, o sea, siempre recordar lecho o base cándida.
y suele asociarse la cándida a paroniquia y dar lesiones algo exudativas. Entonces, el diagnóstico se hace básicamente clínico, engrosamiento de las uñas, una coloración amarillenta, como ven ahí, distal, ¿ven? La lesión distal, amarillenta, ¿no? El engrosamiento, el cambio de color distal, la coloración amarillenta, la decoloración también y la onicolisis, la destrucción en onicolisis y que deja restos ¿no? Básicamente subunguiales en esa zona característica. El manejo es muy variado. ¿Puede utilizarse tópicos? Sí, generalmente combinados con la vía oral o a veces tópicos solos. Hoy en día se usa mucho el ciclopirox como tratando, especialmente cuando los pacientes tienen alguna contraindicación de utilizar medicamentos antimicóticos sistémicos por falla hepática o cualquier otra patología. El ciclopirox al 8% y la otra es el tababorol al 5%, que se colocan cada 48 horas. Se coloca cada 48 horas como LACAS, el ciclopirox y el tababorol. Es una muy buena alternativa. El tratamiento de elección siempre es la terbinafina. La terbinafina es el medicamento de elección, básicamente, ¿no? 200 miligramos al día, 250 miligramos al día por 30 días. 250 miligramos al día por 30 días. Entonces, eso respecto a las tiñas. Ahí está. Respecto allá a los ectoparásitos, entonces ahora vamos a ver los ectoparásitos, sobre todo la escabiosis, la sarna, ¿no? O sea, la escabiosis, ¿no? La infección por Sarcoptes scabiei. Entonces, la carosis, la infestación parasitaria por Sarcoptes scabiei, como vemos acá, el Sarcoptes se transmite básicamente por contacto. Ahí tienen el Sarcoptes scabiei, ¿no? Por contacto directo de persona a persona. Entonces, este es un parásito, el Sarcoptes scabiei tiene una variedad, ¿no? Hominis, que es la variedad humana fundamentalmente. Y su único reservorio es el ser humano, ojo, ¿eh? Y obviamente sus ropas de noche. El ácaro hembra excava, ¿no? Excava en la superficie de la piel, es muy superficial, ¿eh? Generalmente no hay un proceso inflamatorio inicial, sino sobre todo alérgico. Inicialmente alérgico. Entonces vamos a ver que el ácaro hembra hace tunelizaciones en la piel y causa un prurito intenso, sobre todo nocturno. Típicamente nocturno el prurito, porque al principio comienza a socavar para colocar los huevos. La lesión primaria entonces incluye pápulas eritematosas, ¿no? Pápulas eritematosas, muchas veces como reacción alérgica, la típica pápula perlada. Entonces la pápula perlada, lo primero que van a ver, pápulas pequeñitas de 2 milímetros, pápulas eritematosas y vesículas o madrigueras, termina formando el famoso surco acarino, que es la lesión patognomónica. Esta es la lesión más característica inicial, la pápula perlada, pero la lesión un poco más tardía, pero patognomónica, que no lo tiene otro, es el surco acarino. Surco acarino, acuérdense, es la lesión patognomónica. Van a sobrevivir hasta 36 horas, ¿no? Fuera de la piel humana. Entonces, por eso es que las mudas de ropa tienen que ir en ese sentido, por lo menos que superen las 48 horas. Entonces, 36 horas suelen vivir fuera de la piel humana. La incubación, una vez que uno se contagia, ¿no? con estos ácaros, la incubación va entre 3 a 6 semanas. Y es fundamentalmente una infección que se ve en niños, ¿no? Y sobre todo en adultos mayores que viven en hospicios, que viven en comunidad, ¿no?
Entonces se suele ver las lesiones sobre todo en ¿dónde? En las muñecas, en los pliegues interdigitales de las manos, ¿no? Muñecas, entonces típicamente las muñecas, los pliegues, zonas extensoras, genitales masculinos, ¿no? Por ejemplo, en el escroto, en el pene, ¿no? Entonces se va viendo ahí, ¿no? En la zona de la mano, en los pliegues interdigitales, zonas flexoras clásicas, pliegue axilar anterior, los glúteos, en el surco glúteo, ¿no? Interglúteo, en el pliegue axilar, peripezón en la madre, por ejemplo, lo contagia al bebé cuando le da el lactar, cuando tiene lesiones peripezón. Zona periumbilical, como se dan cuenta, ¿no? Cerca de los orificios, cintura, que se forman pliegues, es que tiene que estar caliente. Entonces ahí van a ver, miren, ¿no? Entonces las rodillas, en las piernas, miren las lesiones que se pueden dar en las piernas, rodillas, sobre todo rodillas y codos, ¿no? Las zonas flexoras. Pies de aspecto dorsal y lateral, sobre todo dorsal y lateral. Todo esto lo clásico del adulto, ¿no? Manos, muñecas, ¿no? Axilas, pliegue, escroto, pene y sobre todo a nivel de, ¿no? A nivel del pliegue, a nivel umbilical característico. En cambio, eso siempre hay que hacer la diferenciación con recién nacidos. En recién nacidos, que la madre contagia, porque periareolar, ¿no? O sea, alrededor del pezón, puede tener ácaros, el recién nacido se contagia y suele tener lesiones en cara y palmoplantares y en rostro. La sarna noruega es la otra variante. La sarna noruega es una hiperinfestación que forman placas, ¿no? Placas descamativas intensas, una hiperinfestación, como ven acá, miren esta lesión aquí en la imagen, ¿no? En la imagen, generalmente es la sarna diseminada, es lo que se llama la sarna noruega, típico de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Es la sarna severa, sobre todo los pacientes con VIH. La sarna nodular es básicamente una reacción muy intensa de hipersensibilidad, ¿no? A los ácaros y a sus heces, ¿no? Las heces de los ácaros se le llama escibala, ¿ok? Entonces tener en cuenta que el primer prurito, el prurito inicial, es también reacción de hipersensibilidad, ¿ok? Es una reacción de hipersensibilidad y por eso la primera lesión que ven es la pápula perlada. Posteriormente ya se generan a veces reacciones de hipersensibilidad, ¿no? a los detritos y sobre todo a las heces de los ácaros, ¿no? Y eso se forma lo que se llama la sarna nodular. El diagnóstico se hace por dermoscopía y se puede ver directamente al bicho, al ácaro. Entonces se hace con dermoscopía, detección de ácaros y huevos. El tratamiento de la acarosis o de la escabiosis es de elección la permetrina al 5%. ¿Okay? La permetrina al 5%, generalmente de aplicación nocturna durante 2 noches seguidas, dejando una noche intermedia. Y la ivermectina es un fármaco que se puede utilizar sobre todo cuando hay mayor dificultad de aplicar la permetrina. El lindano es una alternativa más alejada y se utiliza sobre todo en pediculosis, ¿no? El lindano al 1%. Esto es respecto a acarosis como ectoparásitos. Entonces, característico, como decíamos, son las preguntas clásicas. El prurito nocturno es la clave, ¿no? La pápula perlada, el surco acarino, eso no se pueden, las zonas flexoras clásicas, y en niños, plantas y palmas, no olvidarse eso, y el tratamiento, la permetrina.